he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ocupen sus asientos. Vamos a continuar, hermanos, con el tema de la voz y la presencia de Dios en el Nuevo Testamento. El estudio pasado fue la voz y la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver, como sucedió en el pasado con los patriarcas, profetas, también vemos que en el Nuevo Testamento Dios sigue escuchándose su voz y sigue dejando sentir su presencia con aquellos que son hijos de Él. Si el mismo Satanás está dejando o está haciendo conocer su voz en estos últimos días y está mostrando su poder a las masas o a las gentes de las almas perdidas, ¿usted cree que Dios no dará a conocer su voz todavía? ¿Cree usted que el Señor podría estar sentado permaneciendo en silencio mientras que Satanás ruge en el mundo? Nunca. En el libro de Isaías, hermanos, 30:30, nos dice que Dios sigue hablando. Su voz es audible, su voz es escuchada todavía. 3:30, y Jehová hará oír su voz, potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor su rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. A Cristo sea la gloria. Muchos creen que Dios no habla, o ya no habla, o dejó de hablar ya mucho tiempo atrás. En el Antiguo Testamento Él hablaba a sus profetas, a los patriarcas, a todos los que eran suyos, y se dejaba escuchar su voz audible y también su presencia. Hoy también en el Nuevo Testamento Dios sigue hablando. Si Satanás está escuchando, se está dejando escuchar su voz, rugiendo como el león, ¿cuánto más nuestro Dios Padre Celestial no dejará de seguir hablando a su pueblo? Amén. Isaías 30:30 lo dice y lo acabamos de leer. Y Jehová hará oír su potente voz para que muchos alcancen la salvación, para que muchos se arrepientan, para que muchos busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, porque cuando ellos quieran buscarle podrá ser demasiado tarde. Pero hoy Dios sigue dejando escuchar su voz. Amén. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha hecho conocer su voz a su pueblo. En la Biblia se repite esta frase una y otra vez. Y dijo Dios. Y Jehová Dios habló. ¿Cuántas veces usted ha encontrado esto en la Escritura? En la palabra de Dios, que dice, y Dios, y dijo Dios, o habló Jehová diciendo. ¿Verdad que muchas veces la voz de Dios era conocida y comprendida? Pero la máxima gloria, la manifestación de Dios, fue cuando Él mismo se hizo presente en esta tierra, cuando Jesucristo vino a pisar esta tierra. Aleluya. Cuando Jesucristo vino a rozar sus pies a esta tierra, a nacer en un pesebre, a crecer, a vivir. Y a los 30 años comenzó su ministerio, y a los 33 años y medio murió. Le bastó 3 años y medio para que el evangelio, hermanos, se conociera hasta el día de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Esta fue la máxima gloria y la máxima manifestación de Dios cuando mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea o creyere no se perdiera y tuviera vida eterna. Aleluya. Físicamente Él vino aquí en la tierra, donde con voz audible, ¿sí o no, hermanos? Lo escuchó Pedro, lo escuchó
Juan, lo escuchó Marcos, lo escuchó Mateo, lo escucharon los enfermos, los ciegos, lo escucharon, los mudos, los mancos, los que estaban enfermos, los leprosos. A Cristo sea la gloria. Escucharon la voz audible de Dios. Bendito sea su nombre. Qué maravillosa gloria. ¿Cuántos hubiéramos querido estar en ese momento? ¿Cuántos hubiéramos querido estar en ese lugar cuando Jesús se paseaba por Jerusalén, por Judea, por Galilea, por tantos lugares que Él caminó? ¿Verdad que sí? Hermanos, con voz audible Él llegó y su misma presencia se dejó ver. En San Juan 1:14 lo escribe el apóstol del amor y lo expresa de esta manera, San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, habitó, vivió, caminó, comió, se durmió, estuvo con nosotros. Amén. ¿Y qué dice el apóstol del amor? Y vimos su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué cosa es la gloria? ¿Saben qué es? Es lo que emana de Dios, lo que fluye de Dios, el destello de Dios. Es la misma presencia de Dios. Dale la gloria a nuestro Dios. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué? Y de verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. La voz de Dios se sigue escuchando. Como en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, hasta el día de hoy, la voz de Dios se sigue escuchando a través de los pastores, a través de los predicadores, a través de los evangelistas, misioneros que están dando su vida por predicar el Evangelio de Jesucristo. Él mismo, el mismo Señor Jesús, confirma lo anterior del Antiguo Testamento al presentar, hermanos, el ejemplo del buen pastor. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿qué dice también en San Juan 10, 3, 4? Lo mismo. Amén. Ahí nos damos cuenta que el mismo Dios descendió aquí a la tierra y estuvo presente y caminó y habló y muchos le escucharon. ¿Qué dice San Juan 10, 3 al 4? Bendito sea el nombre de Dios. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué cosa? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, por nombre. ¿Y qué cosa? Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, no atrás, va delante de ellas. Y las ovejas la siguen o le siguen. ¿Y qué más dice? Porque conocen su voz. Amén, gloria a Dios. Jehová en el Antiguo Testamento decía: Jehová es mi pastor, ¿no? El salmista. Él reconocía que él era el pastor. Y Jesús en San Juan 10, 3, 4 dice que él es el buen pastor. Amén, Entonces el mismo Dios que se hizo presente en este lugar. ¿Para qué? Para que pudiésemos escuchar su voz audible. Para que pudiésemos reconocer que Él es nuestro pastor. Dale la gloria a Cristo. gloria a Cristo, aleluya. El pastor de pastores, el Señor de señores. A Él sea la gloria por siempre, para siempre. ¿Sabe usted las características de una oveja? Una oveja es una oveja, perdóneme la palabra, pero es un poco torpe. La oveja es mansa. La oveja tiene una característica de tiene que ser guiada, llevada a lugares donde comer. Ella no se anima a hacerlo por sí sola. Tiene que ser llevada por alguien a pasar. Amén. Y también tiene esa característica de que si la llevan a un lugar o al matadero se va. Pero también tiene otra característica, que no va con cualquiera. Dale la gloria a Cristo. Gloria a Dios. Que no a cualquier voz le hace caso y no a cualquier personaje le sigue. Tiene que ser su pastor.
tiene que ser su pastor. Si esa oveja reconoce la voz de su pastor, la sigue o le sigue. Si no, no hace caso. Dale la gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gracias. Así es el cristiano. Cuando es hijo de Dios, reconoce la voz de su Señor. Dale la gloria al Rey. Gloria a Cristo. Aleluya. Y le sigue. Y escucha lo que Él dice. Y hace y obedece la voz de su Señor. Amén. Entonces, el mismo Señor Jesús dio el ejemplo de ser el buen pastor. Las ovejas oyen su voz y la siguen. San Juan 10, 14, 27 también nos lo vuelve a recalcar. 10, 14 al 27. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. A Cristo sea la gloria. El buen pastor, que es Jesús, conoce a sus ovejas. Conoce quiénes son y las llama por su nombre. Dale la gloria al Rey. Gloria a Dios. Y luego dice, y las mías me conocen. Aleluya. ¿Tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Cristo? ¿Sí reconoces la voz de Él cuando te está hablando? ¿Has escuchado la voz de Dios? Ah, no, yo no lo he escuchado. Nada más lo escucho con el pastor Max. Pues puede ser que Dios esté hablando por mí. Puede ser que hoy te está hablando y tú no estás haciendo caso. Pero si tú eres hijo de Dios, tú vas a reconocer la voz de Dios. La voz de tu pastor. Aleluya. Dice, las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aleluya. Oh Dios, qué maravilloso eres. El 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo te consideras tú? ¿Oveja del Señor o cabra? Porque aquí hay nada más 3 tipos de cristianos: ovejas, cabras y lobos. Amén. Las ovejas son de Cristo, las cabras son de Satanás. Amén. Y los lobos por obvio razón, ¿verdad? Amén. Así que, hermanos, dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz. O sea que la voz de Dios o la voz del pastor se sigue escuchando. Como se escuchó en el Antiguo Testamento, también se escuchó en el Nuevo Testamento. También hasta el día de hoy se sigue escuchando. Porque el último libro que se escribió, que es el libro de Revelaciones o Apocalipsis, dice el 3:20, he aquí. ¿Qué cosa? ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. He aquí, ustedes, la iglesia de aquellos entonces, había dejado a Cristo afuera. Ya no lo tenían adentro. Por eso es que decía el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno se apercibiere, si alguno es cristiano, si alguno es mi oveja y oye mi voz, ¿qué pasa? Entraré a él. ¿Sí o no? Cenaré con él y él conmigo. A Cristo sea la gloria. Oh, maravilloso eres, Señor. Porque hasta el día de hoy tu voz se sigue escuchando. Amén. Y luego dice, hermanos, que Él sigue hablando porque todo lo que sale proviene de la boca de Dios. O toda palabra que sale, que dice Mateo 4:4, que viene ¿de qué? De la boca de Dios. Amén. Cuando Jesús fue tentado, ¿no le contestó Jesús eso a Satanás? Y le dijo, bueno, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Sí? Porque tienes hambre. Y Dios o Jesús, ¿qué dijo? No con solo del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. O sea que Dios sigue hablando. Dios habla a través de su palabra. Esta es la voz de Dios, hermano. La Biblia es la voz de Dios. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios a través de esta palabra? ¿Cuántos han hecho caso de la voz de Dios a través de estos libros? ¿Cuántos han escuchado a Dios y se han arrepentido y han buscado su rostro y se han humillado y le han pedido perdón? ¿Cuántos se han arrepentido por este libro? Por esta boca de Dios que sigue hablando.
Gracias, Señor, por seguirnos hablando todavía. Creíamos que ya te habías quedado mudo. No, el Señor sigue hablando. Pero hoy en día, hermanos, lo triste es que no quieren oír su voz. ¿Cuántos de aquí escuchan la voz de Dios y no hacen caso? ¿Cuántas veces has escuchado que dice: arrepiéntete? Arrepiéntete de todos tus pecados. Cambia la manera de vivir. Sigue a Cristo. Deja esos vicios. Deja el alcohol. Deja las drogas. Deja esas mujeres que te están haciendo daño. Deja ese hombre. Deja esas cosas. Perversidades mentales que tienes, que haces ocultas en tu casa. Déjalas. Y no haces caso de la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios te habla? ¿Cuántas veces Dios ha hablado? Y sigue hablando y dice: yo extiendo mis brazos están abiertos para que tú vengas a mí, y tú no has querido. Así el pueblo de Israel, no todos, los que no lo aceptaron, le dijo el Señor Jesús: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué no quieren venir a mí para que tengan vida y vida en abundancia? ¿Por qué? Porque fueron necios. No quisieron escuchar la voz de Dios. Amén. Como dice Hebreos 3:15: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis. ¿Qué cosa? Vuestros corazones. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios en esta tarde? A ver, no los escuché. ¿Cuántos están apercibidos y están escuchando la voz de Dios? Porque Dios sigue hablando. Pero es que nosotros, ¿saben cómo queremos que nos hable? ¿Cómo te gustaría que te hablara Dios, hermano? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo? Porque muchos queremos que Dios se nos aparezca así, de frente, y nos diga: hijo mío, adelante, échale ganas, y que te dé un abrazo. ¿Por qué siempre queremos manifestación de Dios? Dios ya se manifestó. Dios ya no habla así. Dios habla a través de su palabra, a través de sus predicadores. Amén. A través de su Espíritu Santo. Cuando tú lo tienes, Él te hace ver, te hace entender, te hace escuchar lo que tienes que hacer. Pero nosotros a fuerzas queremos que nos hable como en una visión, que nos hable así de frente, como en un ángel, para hacer caso. Si no, no hago caso. De verdad, el día que Dios se te aparezca así, ese día te vas a morir. Porque nadie puede ver cara a cara a Dios, si no, es porque será muerto. A Dios le vamos a ver cara a cara ya en los cielos, pero cuando ya seamos transformados. Ya no con este cuerpo, sino transformados para poder entrar a la vida espiritual o celestial. Amén. Así que, si hoy, dice Hebreos 3:15, entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque los que no oyeron su voz en el desierto, ¿qué pasó con ellos? Muchos murieron mordidos por las serpientes, otros se los tragó la tierra, etcétera y etcétera. Pero muchos sufrieron, padecieron por causa de no escuchar y atender la voz audible de Dios. Así es, gloria a Dios. Maravillosa palabra. Jesús fue el que manifestó lo que de Dios no se podía ver ni escuchar. Amén. Porque recuerden que Dios es espíritu. Amén. Y Dios no se puede ver. ¿Cómo se pudo ver? Solamente en la persona de Jesucristo. Fue el máximo en manifestarlo, puesto que era el mismo Dios que habitaba corporalmente en toda su plenitud en Jesús. Los apóstoles tuvieron la gran oportunidad de escucharle. ¡Gloria a Cristo! Gloria a Dios. Yo hubiera querido estar allí. ¿A poco a usted no le hubiera gustado estar ahí? Sentarse con el maestro, abrazarle como lo hacía el apóstol Juan. Dice que se acurrucaba en su pecho. Aquí se acostaba el apóstol Juan.
¿Cuántos tuvieron la oportunidad de verle? Lázaro fue resucitado por él, ¿sí o no? Convivió con ellos, caminó con ellos, estuvo en la barca con ellos. ¿Cuántos no tuvieron esa oportunidad? Y aún así muchos le rechazaron. No quisieron escuchar al mismo Dios que estaba ahí, hecho hombre. Amén. Oh Dios. Incluso cuando él fue alzado arriba, todavía les dio instrucciones. Cuando él ya se iba y les dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Y les dijo: bueno, pues ya me voy, no los voy a dejar huérfanos, mandaré el Espíritu Santo, pero también vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dale la gloria a Cristo. Y así, hermanos, donde sea, se seguía manifestando en el Nuevo Testamento. Cuando estaban orando Pablo y Silas, ¿qué pasó? La presencia de Dios estaba ahí. Su voz, su presencia se dejó manifestar. ¿Y qué pasó? Dice que cayó, o que se abrieron las puertas de las cárceles y todos salieron. Y así, hermanos, Saulo, cuando iba a Damasco para arrestar a aquella gente que creía en Cristo, ¿qué pasó? Jesús hizo presente, sí o no, con una luz resplandeciente, y lo cegó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo Saulo: ¿quién eres, Señor? Dime quién eres. ¿Y qué le contestó? Yo soy Jesús. Vos, ¿escuchó Jesús? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura es dar cosas contra el Hijo. Aleluya. ¿Seguía hablando o no? ¿Sí seguía hablando nuestro Dios, sí o no? A pesar de que ya se había ido, seguía hablando. Y así, hermanos, puedo darles textos que les puedan hacer entender cómo hablaba Dios. Y al final manda, o se escucha la voz de Dios en Apocalipsis, donde manda, hermanos, a las 7 iglesias, diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Aleluya. Todavía en tiempos del apóstol Juan, porque él murió alrededor del año 95 al año 100, todavía se dejaba escuchar la voz de Jesús, diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y ahí están las 7 iglesias, las 7 cartas que Dios envió, sí o no, diciéndole todo lo que estaban haciendo. Amén o no amén. ¿Y creen que del año 100 para el año 2018 Dios nos sigue hablando? Claro que sí. Dios sigue hablando. Y también sigue su presencia con nosotros. ¿Por qué creen que tomamos el versículo de Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí, como algo final, yo estoy a la puerta y llamo? Todavía estoy en la puerta de muchas iglesias, porque muchos me han dejado afuera. Todavía estoy en la puerta y estoy llamando afuera de las iglesias. Si alguno oye mi voz, sigo hablando, sigo diciéndoles: si alguno oye mi voz y abre la puerta de la iglesia, la puerta de su corazón, yo voy a entrar a él, dentro de él, y voy a cenar con él y él conmigo. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Dale la gloria a Cristo.